A la querida audiencia de Ambientarte Radio. Les habla Humberto Pirazán Murillo, escritor, activista, autor de los libros Justicia para Todos y el libro Activista. Nuevamente me encuentro acá con ustedes compartiendo y dialogando un poco de lo que es la realidad del sistema judicial en Colombia, el sistema investigativo y también del sistema carcelario en Colombia. En ocasiones pasadas estuvimos hablando sobre la presunción de inocencia y sobre los jueces de garantías. Y llegamos a la conclusión de que no existe la presunción de inocencia, que en Colombia para la gente del pueblo uno es culpable hasta que demuestre su inocencia y que llegar a las instancias de un juez de garantías, lo único que se va a garantizar es la cárcel. Dadas estas circunstancias, pues hemos conocido, digámoslo así, la primera etapa del proceso penal cuando uno enfrenta o es acusado, que es cuando llega uno a donde los jueces de garantías. Pero antes de llegar uno a donde un juez de garantías, ¿qué sucede? ¿O cómo puede llegar uno a terminar en esa instancia? Eso se da cuando uno supuestamente, y digo supuestamente, porque muchas veces o muchas personas son las inocentes que están en las cárceles, cuando uno supuestamente comete un delito, cuando uno infringe las leyes del Código Penal. Para llegar a uno a la instancia de un juez de garantías, uno infringe las leyes del Código Penal, pero se da o por flagrancia, que es cuando usted es capturado en el momento donde está cometiendo el delito, o por investigación. Ya mediante la investigación, el fiscal determina mediante las pruebas que dan los investigadores si sí o no es factible acusar a esa persona del delito del cual se le está haciendo el llamado. Así las cosas, nos damos cuenta que existe una supuesta etapa investigativa. Vamos a hablar directamente de la investigación, porque cuando hay flagrancia, pues prácticamente no hay nada que hacer. Fue cometido durante el hecho, fue capturado por la policía o fue capturado por las unidades investigativas del CTI, porque le estaban haciendo X o Y seguimiento y cuando lo capturan cometiendo el delito, pues prácticamente es llevado directamente ante el juez de garantías y ahí pues hasta yo estoy de acuerdo en que el juez de garantías dicte la medida de aseguramiento intramural porque fue capturado mediante cuando estaba cometiendo el delito. Pero en la etapa investigativa, que es la que dicen por ahí, vengo yo a denunciar, es que la etapa investigativa normalmente es mediocre, ya sea por parte de los investigadores o incluso por parte del mismo fiscal, aunque el fiscal no coge y se va a investigar a dónde son los hechos, sino él simple y llanamente llama a los testigos y los escucha y ya, que eso mismo también hacen los investigadores, el fiscal debe hacerle un estudio minucioso a las pruebas para así poder llevar la persona a que sea acusada ante un juez. Entonces, encontramos que la etapa investigativa en Colombia es algo mediocre. ¿Por qué es mediocre? Porque a los policías, al personal del CTI, a todos los entes investigadores, prácticamente les pagan es por las personas que más le entregue al fiscal, ¿sí?
estamos hablando de estadísticas. Si usted como policía, si usted como funcionario del CTI no presenta capturados, no sirve para la institución. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Pues toda denuncia que coloquen, venga, le hacemos una investigación mediocre y vamos y lo ponemos a disposición de ese juez, de ese fiscal, y que el fiscal determine si sí o si no lo lleva ante un juez de garantías. Entonces, mis policías, mis investigadores del CTI cogen, llevan a la persona ante el fiscal o ponen la propuesta ante el fiscal y el fiscal simplemente hace un reojo de las pruebas y automáticamente lo llevan a un juez de garantía. Pero esas investigaciones que hoy en día hace la policía y el CTI son extremadamente mediocres. Ellos simples se basan en el sodicho, en que fulanito me dijo, en que fulanito me contó, pero no se toman la tarea de ir y verificar paso a paso si realmente la persona que está siendo acusada estuvo en los hechos. La norma es clara, la forma como le enseñan a los fiscales y a los jueces, incluso a los mismos investigadores. La ley dice que es el Estado el que tiene que derrumbar la presunción de inocencia. Pero acá no necesitan derrumbar la presunción de inocencia porque nosotros ya tenemos un principio de culpabilidad. Entonces ellos por eso hacen esas investigaciones mediocres, por eso ellos cogen simplemente a fulanito denunció, entonces cogen esa denuncia, se la presentan al fiscal y ya. ¿Será que realmente la persona sí estuvo allá o no estuvo allá? Venga, verificamos. Venga, le preguntamos al uno, venga, le preguntamos al otro. Venga, le hacemos varias preguntas al mismo testigo cuando es un testigo solo. Venga, miramos las incoherencias. Venga, aquí dijo una cosa, aquí dijo otra. Venga, no es posible que este señor haya podido ir de X lugar a otro lugar en media hora, que por los trancones, que por la vía más rápida. Entonces, ahí nos damos cuenta que son mediocres. Tengo que decirlo, tristemente son mediocres. Y lo hace, y su mediocridad se basa en simplemente porque los obligan a cumplir estadísticas, tanto a los investigadores como a los fiscales. Pero el investigador de pronto tiene la presión, digámoslo así, de los comandantes, de los oficiales, ¿sí? Del superior jerárquico, y de pronto hacen esa investigación y por salir del paso dicen, no, presentémosela al fiscal, ¿sí? Ellos hacen un curso de policía judicial y por eso se dedican a investigar. Ellos tienen un curso de policía judicial, o sea que ellos están en la obligación de investigar, pero no lo hacen, esa es la verdad, no lo hacen. Y más cuando la persona sindicada es el del pueblo. Si está acusado por homicidio, si está acusado por secuestro, si está acusado por hurto, simplemente cogen y, no, este man cometió un delito, llevémoslo de una vez. Pero no se toma la gentileza de decir, venga, ¿será que sí? ¿Será que no? Acá las cosas no concuerdan respecto a lo que está declarando el denunciante. O cuando otra persona coge y se autoincrimina por proteger a su hijo, ¿verdad? A mí no me parece que este señor esté en las coherencias, digámoslo así, de, de que él haya cometido ese delito. El caso es que eso es un lavatorio de manos en donde cogen y ellos se lavan las manos y le pasan la batuta al fiscal. Y este señor, que estudió, digámoslo así, durante 8 o 9 años, hizo especializaciones, maestrías, para llegar a ser un abogado, un magíster en derecho penal, le entregan el proceso
y coge y lo mira, lo ojea y vulgarmente dice, ah, dictémosle orden de captura. Porque es que ahí es a lo que yo voy. A ellos estudian y les pagan unas millonadas para que hagan su trabajo, que es verificar, investigar, dictaminar que la persona que está siendo acusada realmente haya la posibilidad de que sí haya cometido el delito. Entonces, nos damos cuenta de eso, que esta gente ni investiga, ni dictamina, y simplemente en su peritaje investigativo coge y le entrega el caso ante un juez de garantías. ¿Para qué? Simple y llanamente entramos al principio de la tortura y la coacción. Tortura psicológica y coacción a la persona que está siendo sindicada. Porque es que un fiscal también creo que a ellos les pagarán por estadísticas, no sé, o si entre más personas manden a la cárcel, más manden a la cárcel, no, perdón, entre más personas acusen, entonces cogen a esas personas y de una vez ascienden. No sé, lo nombrarán fiscal delegado, ante los tribunales, sí, ante la corte, fiscales especializados. Entonces, entre más vaya ascendiendo en la fiscalía, más dinero va a ganar, sin importar por encima de quién pase. Y ahí es donde decimos qué es lo que está pasando, para qué son las leyes. Lo dice la norma, lo dice el Código de Procedimiento Penal. La Fiscalía es la entidad encargada de investigar y acusar los presuntos responsables de haber cometido el delito, un delito. El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente, escúchelo bien, razonablemente, que el imputado es autor o partícipe de un delito que se investiga. Lo dice bien claro, razonablemente. El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal lo dice muy claro. El principio de la buena fe, la razón por encima de todo. Lo que se conoce como la sana crítica, basar las cosas entre la lógica y la razón, que es lo que no aplica acá en Colombia. Ellos están en la obligación de usar la lógica y la razón, pero no lo hacen. Simplemente quieren llenar sus estadísticas y al intentar llenar sus estadísticas, llenan las cárceles de gente inocente. Estos señores fiscales, tristemente, cogen y lo único que hacen es llenar sus bolsillos. No saben sino acusar al pueblo, y perdónenme la palabra, pero se bajan los pantalones con las grandes familias o los ricos del país, los dueños del país. Porque sí, así es. Y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta lo que ha pasado acá en Colombia. A mí, EPA Colombia, no me gusta para nada. Me parece, me irrita escucharla hablar. Hasta hace poquito vine a ver cuál fue el video que la hizo famosa. Y todavía le cogí todavía más como rabia de esa manera como habla, no sé. Pero cuando la cogen de chivo expiatorio para, digámoslo así, intimidar al pueblo que protesta, porque esa es la razón, no por justicia. Incitación al terrorismo, coger un martillo y romper un vidrio. Sí, está rompiendo cosas del Estado.
pero eso se llama daño en bienes del Estado. Señores fiscales, ¿no conocen qué es la sana crítica? ¿No conocen qué es el proceso? Eso no es incitación al terrorismo, porque para que haya terrorismo debe haber algo que realmente dictamine el acto terrorista. Armas de fuego, armas explosivas, ¿sí? Algo que cause un daño colateral. Ninguna protesta es pacífica. Y no justifico que ella haya cogido y simplemente por salir en YouTube coja y rompa, sí. Ah, bueno, acúsenla por lo que es y condénenla por lo que es. Pero automáticamente la convierten en chivo expiatorio para amedrentar a toda persona que de pronto quiera cometer actos vandálicos durante una protesta. Entonces, cuando la gente sale a protestar, el que de pronto en su cabeza se le pase por tirarle una piedra a un vidrio, entonces automáticamente es un terrorista. Incitación al terrorismo. El chivo expiatorio, EPA Colombia. Y mientras tanto, van haciendo todavía, acabando con lo poquito que queda de Colombia, robándose todo. Entonces, como se pueden dar cuenta, la fiscalía simplemente es, digámoslo así, una más, una ficha más, un peón, un caballo. No es que no alcanza a ser ni peón, no alcanza a ser ni un caballo, ni un alfil del juego de ajedrez del gobierno. Es un peón, algo que puede sacrificar. Cuando la separación de poderes no debería permitir eso. Entonces encontramos una fiscalía amañada que simplemente coge y se encarniza con los pobres, se encarniza con el pueblo y favorezca a toda persona que lo mete ahí en el poder a esos fiscales. Porque la mayoría de fiscales y abogados que están ahí simplemente llegan ahí, al igual que en la Procuraduría, al igual que en todos los puestos del gobierno. Llegan es por palanca. Y cuando van ascendiendo es simplemente por eso, por palanca y por sus supuestos resultados carniceros que hacen. Tristemente, uno mira el logo de la fiscalía. Si ustedes se dan cuenta, miran el logo de la fiscalía, que es una ficha de los rompecabezas. Supuestamente dicen que la fiscalía es la pieza del rompecabezas que le hace falta al proceso. O sea, es la ficha clave. Pero en Colombia es al contrario. Es la pieza del rompecabezas que nunca se va a encontrar, y como nunca se va a encontrar, pues nunca se va a esclarecer el hecho. Porque como no usan la verdad, entonces no hay forma de que ellos esclarezcan los hechos. Para unas personas llegar a la fiscalía, yo creo que ellos deben haber estudiado derecho, y dentro de sus materias de derecho está la ética, algo que nos enseñan en bachillerato, en primaria, incluso en la casa. Pero yo le pregunto a la gente, ¿ustedes creen realmente que los fiscales tienen ética profesional? Yo creo que la mayoría de personas nos van a decir, no. ¿Ustedes creen que la fiscalía hace bien su trabajo? ¿Cierto que no? Porque encontramos una fiscalía que con los pobres se mueve. Cuando necesitan un chivo expiatorio, se mueve. Efectiva esa fiscalía.
Pero con los otros casos, como el del el embajador Coquero, ahí está dormida la fiscalía. Con lo del Ñaña Hernández, durmiendo. Ahorita con lo del esposo de Alejandra Azcárate, durmiendo. Y es que digo durmiendo porque es que no es solo el esposo de Alejandra Azcárate el que debe estar implicado dentro del proceso. Hay una cosa más grave. ¿Cómo entró esa camioneta llena de cocaína a un hangar de la base de antinarcóticos de la policía de Guaymaral? De pronto, digamos, en mi conocimiento de la policía, que entró con la excusa de que era incautada. Ahí va un principio de la presunción de inocencia para los que estaban eh, en la puerta. Pero si eso entró incautado, eso debió haber entrado con orden de un oficial. Y si un oficial está a cargo, pues normalmente el patrullero que hace, siga, porque no pueden decir nada. ¿Y dónde está esa investigación que hace la fiscalía? Ah, no, estamos esperando. Y tan fácil que es una investigación efectiva en ese caso. Están los libros de población, están las minutas, están los videos. Entonces, ¿dónde encontramos esa investigación? Dormida, simplemente ¿por qué? Porque como uno de los implicados conoce los secretos de quiénes eran los dueños de la droga, porque digamos que ellos no sabían de quién era la droga, pero el piloto sí. Los policías que le ayudaron a subir sí. Pero esas investigaciones no se mueven porque no les sirve al narcoestado en el que estamos. ¿Qué pasa con los dineros que se roban de las ayudas humanitarias que han llegado para los venezolanos? Esa investigación tampoco se mueve. Entonces, encontramos eso, simplemente que la fiscalía es amañada, no sirve para nada. Y aparte de eso, cuando los fiscales llegan y acusan a una persona, son los propios caifás. Llegan ante el juez de garantías y cuando les dan su palabra para poder demostrar que esa persona merece ser llevada ante detención intramural, desgarran sus vestiduras y empiezan con una obra de teatro que prácticamente hacen creer a la persona que, que realmente es culpable. Y muchas personas dirán que yo ahorita nombré que lo torturan y lo coaccionan a la persona que está siendo investigada. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque es que cuando una persona es llevada, pues llevada por la fiscalía ante un juez de garantías y ellos logran que ese juez de garantías dicte medida de aseguramiento, entonces automáticamente queda uno en estado de shock. ¿Por qué? Porque ya sabe uno que lo van a enviar a una cárcel. Porque a los pobres no les dan detención domiciliaria, sino única, de una vez los mandan a la cárcel. Para los pobres sí existe la picota, sí existe la modelo, para los pobres sí existen los cerones, establecimiento de reclusión de orden nacional.
que son hechos violando los estatutos de derechos humanos, porque es que esos son como una especie de galpones. Entonces automáticamente esa persona empieza a ser torturada con el ingreso a la cárcel, con el trato de los guardianes, con el trato de los demás internos. Y eso lo hace la fiscalía es con el fin de pronto lograr que la persona acepte cargos. La coacción. Ahí ya están coaccionando. Y cuando empiezan a pasar los días, las noches, ver a su familia sufrir, ver a sus esposas sufrir, ver a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, entonces ahí automáticamente ya estamos torturando. Cuando les toque pagar la vacuna dentro de la cárcel, porque no crean que la cárcel automáticamente llega y no, está su celda, acá está su camita, no. Acá está su reja, cierra la reja, defiéndase como pueda. Entonces, cuando entra usted a defenderse como pueda, y lo cogen los plumas, caciques, como lo llamen en la cárcel, hay gente que los conoce como plumas, otros lo conocen como caciques. Y esas personas de una vez le dicen, bueno, acá toca pagar por usted estar bien. Entonces todas esas cosas se reúnen en su cabeza y es donde el fiscal aprovecha para lograr que usted de pronto acepte cargos, para lograr que usted de pronto haga un preacuerdo. Y entonces el fiscal de manera ociosa coge y lo acusa a usted de 3, 4 delitos, que no se sabe de dónde sacan tantos delitos. Concierto para delinquir, y son 2 personas las acusadas, a veces una sola. No, es que recibió una llamada y ahí ya es concierto. Entonces, conciertos para delinquir con fines de... Y cuando cogen y hacen toda esa maralla de bobadas, digámoslo así, abusivos que son, para coger y meterle a una persona 4 o 5 delitos. Entonces después lo llaman y le dicen, venga, acépteme un preacuerdo y le quito 2 delitos. O sea, negocian. No se supone que si esa persona está siendo acusada por 4 o 5 delitos, él no tiene por qué negociar. Que venga, le quito unos delitos y acépteme. ¿Sí? Entonces, uno se da cuenta que simplemente la justicia es una maraña. Es la verdad. ¿Cómo es posible que le digan a uno, negociemos? O sea, si usted acusa a una persona, es porque usted tiene la certeza de que esa persona es culpable. Entonces usted no tiene, señor fiscal, por qué venirle a decirle a la persona, negociemos un delito. Venga, le quito un delito. ¿Cómo es posible que le salgan a uno con eso que venga, le quito un delito para que usted me acepte cargo? Los famosos preacuerdos. Ahí uno se da cuenta de que ellos simplemente no investigaron. Y entonces cuando uno decide no aceptar cargos y se va a la etapa del escrito de acusación, vuelven y hacen su obra de teatro. Entonces empieza su obra de teatro, destapan las supuestas pruebas y se da uno cuenta de que muchas veces esas pruebas no son suficientes. La persona dice con orgullo,
Menos mal el fiscal no tiene nada. El mismo abogado le da la palmada en la espalda. Tranquilo, mijo, el fiscal no tiene nada. Este caso ya lo ganamos. Y entonces se van a la preparatoria y usted presenta sus pruebas, que no sé por qué uno no debe presentar pruebas en la preparatoria si se supone que uno, o para qué existe la etapa preparatoria, no lo sé, porque uno no debe presentar pruebas. Supuestamente que para que el juez le acepte a uno las pruebas. Y son tan descarados estos jueces de conocimiento que a veces no aceptan las pruebas. Entonces ya automáticamente le están dando una pauta al fiscal para ir ganando el caso. Y mientras pasa todo ese proceso, entonces usted ya lleva 6 meses, un año, año y medio privado de la libertad. Y como al Estado no le conviene que usted salga absuelto, porque usted podría entrar a demandar al Estado, entonces hace la más fácil, condenémoslo. Y que se vaya a tribunales, si tiene plata, que se vaya a los tribunales, consiga un buen abogado. Si no tiene plata, pues allá el tribunal hace lo mismo. Los alcahuetas esos magistrados cogen y ratifican la sentencia. Y entonces va hacia casación, vaya, pide un abogado de la Defensoría del Pueblo. Y si la casación no le prospera, porque ni siquiera el hecho de que case, entonces pase a la Corte Constitucional con una acción de tutela. Pero como usted es un don nadie, entonces la Corte Constitucional no va a fallar en contra de la Corte Suprema de Justicia. Y así termina una persona condenada. Todo porque un fiscal no se le dio la gana de hacer bien su trabajo. Todo porque unos policías judiciales no se les dio la gana de hacer bien su trabajo. Destruyendo una familia. Felicitaciones, mis policías, felicitaciones, mis investigadores. Están llenando sus estadísticas y están destruyendo personas, están destruyendo familias. A ustedes les pagan es por hacer bien el trabajo, no por llenar estadísticas. Póngase en los zapatos de la persona que están acusando. Son ustedes los que empiezan el proceso. Son ustedes los que le pasan el caso al fiscal, los que hacen el reporte. Ustedes cuando entran a la institución, ya sea de la policía, ya sea del ejército, ya sea del CTI, firman un papel donde dice que ustedes pueden ser destinados a trabajar en cualquier parte del país. Entonces, si los van a trasladar por actuar de buena fe y decir, venga, yo investigué y este caso, ese señor es inocente, váyase trasladado, pero váyase con el gusto de decir que no mande una persona a la inocente a la cárcel. Porque ustedes más que nadie saben que esa persona que ustedes presenten ante un fiscal posiblemente termine presa y condenada. Entonces, no jueguen con la vida de las personas, porque ustedes son los que se dan, prácticamente tienen el poder de evitar que un inocente termine en la cárcel. Más cuando es un proceso investigativo. Porque como lo he dicho varias veces, con la flagrancia, pues, hermano, lo cogieron con las manos en la más. Acepte, acepte cargo. Pero no destruya más familias.
no destruyan más personas. Muchas veces esas personas que ustedes mandan siendo inocentes a la cárcel por su pésima investigación, por su pésimo concepto, esas personas terminan muertas siendo inocentes, porque en la cárcel, por tratar de defender su vida, los apuñalean o les violan las esposas, las hijas, la mamá. Ustedes no se dan cuenta del daño que hacen cuando hacen una mala investigación. Ustedes no se dan cuenta del daño que hacen cuando acusan a una persona siendo inocente. No sean basura humana, porque la basura humana no es la que está en la cárcel. La basura humana es usted cuando hace mal su trabajo, como investigador, como fiscal, como juez. Póngase en los zapatos de esa persona. Si lo van a trasladar, pues que lo traslade, mi hijo, pero tenga su conciencia tranquila. ¿Que por qué lo trasladaron? Por hacer mi trabajo. Y vuelvo y toco el caso del avión de las Azcárate, ya que está de moda. Perdón, del esposo de Azcárate, ya que está de moda. Mientras unos policías estaban cargando los aviones de coca, otro policía hizo bien su trabajo. Y pese a que le dijeron pase al teléfono y que por teléfono le dijeron no requise ese avión, él dijo, lo siento mucho, pero a mí me pagan por hacer mi trabajo y mi trabajo es requisar los aviones que entran a este aeropuerto. Para el presidente, ese policía no es un héroe. Yo no vi al señor Ibasno saliendo en público a decir, este héroe de la policía incautó 440 kilos de coca. Un ejemplo a seguir. Se negó a recibir llamadas e incumplió la orden de no requisar el avión porque estaba por encima de su código de ética policial. Yo me imagino que ya lo trasladaron. Y si no lo ha trasladado, hasta amenazado estará. Entonces, si en algún momento, señor investigador, llega a ver este video, ¿para qué se metió a trabajar como investigador judicial? Ya sea del CTI o de la policía. Vaya a una biblioteca, coja un diccionario y mire qué significa la palabra investigador. Y cuando ya sepa qué significa que es investigador, entonces investigue, pero hágalo bien, porque es que de usted depende que personas inocentes no terminen en la cárcel. Desde ahí empieza. Y ustedes, señores fiscales, ya dejen de ser ratas, dejen de estar acusando gente inocente. Si les da pereza leer, pues sálganse de la fiscalía. No, qué pereza leer ese mamotreto de proceso. No, necesitamos llenar estadísticas.
Ahorita el gobierno nos está pidiendo la cabeza de todos los que estuvieron en las protestas. 100, 200, 300 personas acusadas por la fiscalía por daño en bien ajeno, incitación al terrorismo, agresión al servidor público. Todas esas cosas le van a meter el fiscal en el proceso a todos los que estuvieron protestando. Pero la respuesta es, o la pregunta es, ¿y los otros qué? ¿Y los otros qué? Los narcos, los corruptos, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuándo vamos a ver una fiscalía que haga un trabajo recto, ético? ¿Será que hay de pronto esa posibilidad o estamos ante una quimera, algo mitológico, soñar que algún día unos funcionarios de la fiscalía trabajen como realmente es? ¿O estamos nuevamente en la época de Pablo Escobar, en donde fiscal que investigaba lo iban matando y por eso no lo hacen? Y si están amenazados por hacer el trabajo bien, pues retírese, deje que otro lo haga. Si le da miedo, ¿para qué se metió a la fiscalía? Si le da miedo, ¿para qué se metió a la policía? Si le da miedo, ¿para qué se metió al ejército? Se supone que somos los héroes. Los héroes no tienen miedo. Entonces haga bien su trabajo por encima de lo que esté arriesgando. ¿O es que ustedes también están comiendo debajo de la mesa? Pero no destruyan a su propio pueblo. A ustedes no les paga la policía, no les paga la fiscalía, no les paga el CTI. A ustedes les paga el pueblo. Una vez le preguntaron a un matemático árabe sobre el valor del ser humano y este respondió: si tiene ética, entonces su valor es uno. Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro cero y su valor será 100. Y si sobre todo esto es además una bella persona, honesta, honrada, agréguele otro cero y su valor será 1000. Pero si pierde el uno, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedan ceros. Es así de sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos no queda nada, solamente delincuentes corruptos y malas personas. Yo creo que ese matemático estaba hablando de ustedes, señores fiscales, de ustedes, señores jueces, de ustedes, señores investigadores.
Si ustedes no tienen ética, no valen nada. El matemático no habla de los políticos porque todos sabemos que los políticos no tienen ética. Desde que hacen su campaña ya empiezan a mentir. Entonces el matemático estaba hablando era de los fiscales, de los jueces y de los investigadores, de los magistrados. Personas cuya profesión está enfocada en la ética, porque de su profesión es que depende que haya justicia en Colombia. Entonces, si algún día me llegan a escuchar, si algún día llegan a leer mi libro, espero que reflexionen para que no le hagan más daño a la sociedad. Las cárceles no necesitan estar llenas de inocentes para que ustedes tengan un mejor sueldo, para que ustedes tengan una mejor posición. Las cárceles necesitan estar con gente culpable de haber cometido delito. Ahí les dejo esa reflexión. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días ya pasamos a la siguiente etapa del proceso, que es cuando una persona llega a la cárcel. Ya sabemos que todo pasa por una investigación, de ahí pasamos al juez de garantías. Y de ahí llegamos a la cárcel. Vamos a conocer un poquito ya de lo que es el sistema carcelario en Colombia, que pese a que mucha gente lo ha escuchado, eso es simplemente lo que escuchan es una untadita nomás. Muchísimas gracias, Ambientarte Radio, por la invitación. Espero verlos dentro de 8 días. Que les vaya muy bien. Les habla Humberto Pirazán, autor del libro Justicia para Todos. Feliz noche.